de asistencia técnica de Euroempleo, también su participación en este panel en representación del Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos CADER, su directora, la señora Marta Romero. También con nosotros el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el señor Julio Raudales. Nos acompaña también el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Carlos Hernández, y ocupa también su lugar en este panel el señor Armando Utecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Para moderar este espacio de reflexión está con nosotros el presidente de la Junta Directiva de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el doctor Kurt Alan Verbeek, a quien le cedemos el uso de la palabra a partir de este momento. Adelante. Gracias, Jessica. Buenos días otra vez. Buenos días, panel. Qué gusto, qué placer estar aquí con ustedes. Sí los voy a invitar a algunos que están sentados bastante atrás, que pasen adelante. Sentimos un poquito más de calor humano. Quiero resaltar unos 3 o 4 cosas de la presentación de guía. Uno es la gráfica de pobreza extrema. Guía usó la palabra y me parece muy cierto, es inaceptable. Es inaceptable que Honduras sigue con más de 15% de la población en pobreza extrema. Es inaceptable que casi todos los países de Centroamérica tenían niveles parecidos de pobreza hace 20 años. Todos ya están bajo menos de 5% y Honduras sigue con más de 15%. Nos debe dar pena a todos, pero creo que le debe dar más pena a los que han gobernado. Creo que todos somos parte, pero qué triste ver esa gráfica. Primera vez que lo miro así, yo creo que nos debe llamar a todos la atención. Segundo es el tema de los ninis, el hecho que haya tantos, el hecho que la gran mayoría son mujeres jóvenes, también para mí es un dato nuevo. Ian creo que no ha entrado, sigue con los medios, pero yo lo entrevisté hace 25 años, cuando estaba haciendo un estudio de las maquilas, y él me dijo que alguien le había dicho a él que una de las mejores formas de ver el nivel de desarrollo de un país era qué tan difícil era contratar una trabajadora doméstica. Entonces, entre más difícil era encontrar una trabajadora doméstica para su casa, más desarrollado, mejor estaba el país, y lo entiendo y me gusta todavía. Pero ahora lo que creo que estamos viendo es algo muy interesante, que ahora hay muchas mujeres jóvenes que han estudiado, se han graduado incluso del colegio y ahora quieren algo mejor. No quieren ser trabajadoras domésticas, pero tampoco encuentran esos espacios que necesitan. Entonces, creo que es un segundo reto para nosotros. Y 3 datos rápidos, ¿verdad? Uno es el tema del salario mínimo. Primera vez que miro una gráfica que compara salarios mínimos de los 5 países centroamericanos. Y como dice Ian, el salario mínimo hay que agregarle un 50%, que son todos los demás costos que un empleador tiene que pagar: seguro social, INFOP, RAP, eso, el otro. Entonces, yo siempre he visto, y creo que todos hemos visto, gráficas donde muestran el antes del golpe y después del golpe, y explican los cambios económicos, sociales, etcétera, como consecuencia del golpe de Estado, del caos político. Ahora me pregunto hasta dónde el aumento del salario mínimo ha contribuido, qué parte de los problemas económicos después del golpe fue por problemas económicos y qué parte era por el aumento del salario mínimo. Le pregunté ahí, es casi imposible
sacar eso, pero me parece muy interesante ver el efecto de duplicar el salario mínimo en un fin de semana casi. Y las otras dos cosas, creo que el tema de educación técnica, que vamos a hablar en el resto del tiempo, y también otros factores que se mencionaron, pero con poco énfasis, ¿verdad? El tema de corrupción, el tema de violencia en el país, cómo esos factores también contribuyen a lo que es difícil para un empresario o para una persona que busca trabajo. Entonces, por el tiempo y el formato que me han dicho, voy a hacerle una pregunta a cada uno de los panelistas, que tratando de poner en contexto lo que Ian ha dicho, también son especialistas cada uno de ellos en su área. Entonces vamos a empezar con el vicerrector Julio Raudales. Y de su punto de vista, Julio, viendo el estudio, pero también todo su trabajo personal también, me gustaría que usted se enfocara en el tema de políticas públicas. Entonces, si usted tuviera que escoger 3, 4 de las políticas públicas más importantes, más urgentes, para realmente sentir un cambio en este tema, ¿cuáles serían? Y sí, creo que ya les han dicho, vamos a tratar de que sean unos 5 minutos cada quien. Entonces, muchas gracias, Alan. Voy a poner mi reloj acá, eso para no pasar mucho tiempo. Quiero felicitar al Banco Mundial por este gran esfuerzo y felicitar también por este bonito local a ASJ. Mira, tengo que decirles que ella me hizo perder mi fin de semana. Me puse a leer el documento porque además es un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho, el tema de la economía laboral, de la economía del trabajo. Aunque no he tenido la oportunidad de trabajar directamente en este tema, sí lo he estudiado con algún interés. Y me llamó sobre todo, y antes de contestar tu pregunta, Alan, la atención y quiero rescatar esto, justamente un espacio al cual Ian dijo que no se iba a referir mucho en su exposición, que además te felicito, Ian, porque un trabajo de esta naturaleza lo expusiste a pesar de que fue en una hora, yo diría con mucha eficiencia en el tiempo, ¿no? Y me llama mucho la atención la relación de lo que se dice del trabajo, toda esa explicación que se da sobre la relación de productividad del trabajo con respecto a la pobreza, ¿no? Creo que ese es un elemento rescatable, que lo había visto desde un poco de estudios sobre Honduras, ¿no? Y el otro elemento importante es la relación de la productividad con respecto de la productividad del capital, ¿no? Con respecto a la pobreza. Creo que ese es un tema al que hay que profundizar muchísimo también, porque en el mercado laboral, el tema de la productividad del trabajo y la productividad del capital son las dos caras de una misma moneda desde mi perspectiva, ¿no? Así que creo que es muy importante resaltar esto. Me llama mucho la atención que la productividad en la agroindustria, específicamente en la agricultura, haya caído tanto, bueno, entre el 2006 y el 2016. Creo que esto explica en buena medida todo este fenómeno que se ha dado de la migración interna y de la migración internacional. Es interesante que digamos que el mercado laboral hondureño ha tenido una composición muy fuerte, sobre todo en la parte de la agricultura. Es decir, la mayoría de los trabajadores hondureños, sobre todo en el sector rural, se han dedicado fundamentalmente a la agricultura. Sigue siendo, a pesar de que Honduras está dejando de ser poco a poco un país rural, sigue siendo un elemento muy importante. Y es una pena que digamos, todos los esfuerzos que se han hecho a nivel de políticas en el país no estén dando como resultado una mejora en la productividad. Dicho esto, hay que resaltar también que los servicios sigue siendo, estamos en el siglo XXI, con mayor potencial en el país y que hay que poner todo el énfasis en ello. Bueno, paso ahora a contestar un poco las preguntas. Entonces,
la pregunta que me hizo Alan, yo pondría nada más el enfoque en 4 elementos que son fundamentales. El primero, creo que es el más importante, y me voy a centrar en elementos de economía política, porque creo que nos hemos olvidado un poco de eso. El primer gran factor es el fortalecimiento del Estado del Derecho. Si no avanzamos por ese lado, va a ser muy difícil que los 2 elementos fundamentales del mercado laboral, que son la oferta de trabajo que viene dada por trabajadores y la demanda de trabajo, que son las empresas, van a poder tener un ambiente adecuado para trabajar, van a tener los incentivos adecuados para fortalecer y ser más eficaces, ¿no? El segundo es, y hemos hecho mucho énfasis, aquí está Rafael del CID, que hizo también buena presentación al comienzo, y con él pertenecemos a un grupo de profesionales que estamos tratando de incidir en este tema, es una reforma fiscal integral. Más allá del tema de la carga tributaria del país, creo que lo que se requiere es organizar un esquema tributario y un esquema de gasto público, y también una política de endeudamiento. Son los 3 elementos de la política fiscal que den adecuados incentivos a la inversión, da la impresión de que los empresarios se espantan más bien con la cantidad de carga tributaria, y más que la cantidad, yo creo que tiene que ver más bien mucho con el diseño del sistema tributario que en el país. Creo que hay que trabajar en ese tema. Lo mismo que en el tema del gasto, ¿verdad? Y ahí voy a hablar un poco de lo que Ian decía. Es importante que, y eso en tercer lugar, ¿no?, darle un incentivo adecuado a la inversión, que las acciones puedan ir dirigidas más bien a fortalecer el clima de negocio en el país. Creo que es un elemento importante. Creo que ha habido, y hay que revertir esto, ha sido errónea la política, y ya lo dice el estudio también, de tratar de hacer que todo el mundo sea emprendedor. O sea, hay que equilibrar un poco más eso, ¿no? Yo creo que hay que tratar de concentrarnos un poco en ver cómo mejoramos el clima de negocio, de manera que la empresa privada pueda tener un mejor factor para poder bajar los costos. O sea, eso es lo que se refería el presentador Ian Walker con el tema de economía de escala. Y por último, algo en lo que sí nosotros hemos hecho mucho énfasis, por lo menos con el equipo que yo he trabajado desde el comienzo de este siglo, y tiene que ver con el tema del desarrollo de la economía social. No me estoy contradiciendo, no hablo de que hay que hacer que todo el mundo sea emprendedor. Yo creo que es importante generar un modelo que permita que haya empresas asociativas alternativas que puedan mejorar la calidad de los puestos de trabajo del país, que desde mi perspectiva, y también acompañando un poco un trabajo que se hizo, no sé si se acuerdan ustedes, Rafael y Ian, allá a comienzos a mediados de la década pasada, por Ricardo Páez de Barros, ¿no?, donde hablaba de cuáles son los determinantes de la pobreza del país, y un elemento clave era la muy baja calidad de los puestos de trabajo. Creo que el tema de la economía social podría ayudar mucho, y ahí el gobierno sí tiene un elemento importante que hacer en el sentido de facilitar un poco la estructuración de este tipo de empresas asociativas o de empresas de capital social, que permita que, sobre todo en el sector rural, haya una mayor productividad en la parte de... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Vamos ahora a pasar con la directora Marta Romero. Creo que hoy la presentación de Ian se enfocó mucho en ninis, pero especialmente en mujeres. Creo que tal vez para muchos de nosotros ha sido un espacio que no habíamos visto, no imaginábamos que era tan importante un enfoque en mujeres jóvenes. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, igual que Julio, compartiera como las 3 o 4 cosas más prioritarias en el tema suyo de CADE, de educación técnica, de formación. Si usted fuera reina por un día, ¿verdad?, que podría
estos son los 3 o 4 cambios que voy a imponer en mi día. ¿Cuáles serían esos cambios que para usted son urgentes y prioritarios en el tema de educación técnica y formación? Muchas gracias. Primero quiero agradecerles por abrir sus puertas en esta hermosa casa de la ASJ y que nosotros estemos inaugurando con un primer evento público. Y ya fue un extraordinario trabajo, realmente fue interesantísimo leerlo el fin de semana, ya lo habíamos leído antes y hoy realmente me llama mucho la atención el estar aquí en un tema que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con empleo. Bien, 30 por un día, está bien. Yo creo que un reto muy importante es lograr que las personas que entran al sistema de formación profesional vengan con competencias que les permitan aprender mejor, entender lo que están leyendo y tener una lógica matemática. Y esto no es tan fácil de conseguir porque nuestro sistema educativo no está diseñado para que sea de esta forma, porque es muy memorístico. Este es un llamado, si pudiésemos empezarlo, y es un reto, desde los niños, donde se les enseñan este tipo de competencias, podríamos llegar a un joven que entra a una formación técnica o va a la universidad o entra al Info con competencias diferentes, lo cual es una barrera muy fuerte porque nos topamos con chicos que han salido del 6º, 7º grado, pero con un nivel de 3º, con baja comprensión, malas matemáticas, lectura comprensiva nula. Entonces es un reto y un llamado para que tengamos un enfoque para elevar estas competencias en los jóvenes. Entonces no importa la vía que el joven tenga, puede tener éxito, ¿verdad? Algo muy importante y que tenemos que tomar en cuenta es la red de centros de formación privados que hay a nivel nacional y tomarles en cuenta porque la mayoría de ellos que pertenecen a la red CADER están en un sistema de mejora continua y esto permite que el centro pueda tener un acercamiento al sector privado, cosa que ha sido muy demandado por las empresas. Si nosotros promovemos un sistema de mejora continua en los centros, estamos hablando de que proveemos a los jóvenes las condiciones para que aprenda mejor. Sin embargo, la matriz hay que cambiarla, porque uno de los indicadores que se miden es: hemos formado 100.000 jóvenes, se han formado 200.000 jóvenes, y el indicador no es la formación, el indicador es cuántos de estos jóvenes están realmente empleados, trabajando en lo que estudiaron. Entonces, los pagos que se hacen tienen que ser vinculados a que el centro de formación ayude al joven a tener empleo. Los emprendimientos, nosotros hemos tenido mucho éxito con los emprendimientos, Julio, ¿verdad? Y creemos mucho en ellos. Sin embargo, también creemos que tienen que facilitarse algunas cosas, como por ejemplo, algo común como asociativos, usted mencionaba, donde se puedan estos emprendedores compartir gastos como la telefonía, la seguridad, las compras masivas, y esto ayudaría a los emprendedores que salen de los centros, que no son banqueables, a tener una real oportunidad. En esto el sector privado también juega un papel fundamental, porque tenemos que definir en el sector privado cuáles son las necesidades que se tienen para poder proyectar cuál es la formación que se va a necesitar. Al identificar las necesidades podemos mejorar, podemos realmente incidir en qué tipo de formación se quiere y formar en lo que se requiere. Se ha discutido mucho, hay diversas propuestas con respecto al Info. Lo que nosotros hemos visto en la parte técnica es que nuestro Instituto de Formación Profesional debe blindarse, no debe estar en manos del político que llega con una idea y a los 4 o 3 años se cambia y llega otro y vota lo anterior.
Entonces, el Instituto Nacional debe blindarse para asegurar que quien esté ahí tenga la posibilidad de crear una estrategia y llevarla a cabo, lo cual no ha sido posible. Yo tengo 20 años en la dirección de CADER y he visto alrededor de 8 o 10 estrategias diferentes que ninguna se concluye. Por eso está como está el instituto. Algo muy importante, cómo traer inversión diferente, es creando oportunidades de formación diferente. Nosotros en CADER estamos este año iniciando un programa para formar jóvenes es un coding school. Entonces los jóvenes van a formarse en programación y van a formarse en multimedia. Después de hacer un análisis de mercado, empleo tanto en Honduras como en el extranjero hay. El programa se llama Hondureños para el Mundo, con todo este tema de la migración y todo, que los hondureños desde acá puedan trabajar para afuera. Pero hay que hacer investigación, hay que preguntar al mercado qué es lo que necesita, hay que preguntar a las empresas qué es lo que necesitan. No es detrás de un escritorio crear formación que realmente hoy ya no es válida. Muchas gracias, Marta. Y gracias por todo lo que hacen CADER. Ahora con Walter. Walter Palacio es consultor con Eurompleo, un programa importante de la Unión Europea que trabaja también en este tema, y gracias por estar con nosotros. Igual, creo que viendo las dos presentaciones de hoy, el mundo cooperante tiene un papel importante en esto. El programa dos de los tres programas que vimos en la primera presentación eran con financiamiento de cooperantes, pero también hablaba de una falta de coordinación entre sí, falta de coordinación entre instituciones gubernamentales. ¿Qué cree usted, que ya ha trabajado en este sector por bastantes años? ¿Qué pueden hacer los cooperantes, el mundo cooperante en este tema para que los programas que financian, bueno, si quiere, creo que todos, Armando también va a querer hablar del gobierno y lo que el gobierno tiene que hacer. Entonces, si quieren, pero sí me gustaría, como cooperantes, cómo pueden incidir con sus programas, pero también para que tengan más impacto esos programas ya en esos jóvenes y adultos y en el mercado laboral en general. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, yo pertenezco al equipo y soy el experto principal del programa que mencionas, Euroempleo. Esta es una iniciativa que, a diferencia de otras intervenciones de la Unión Europea, es una iniciativa de apoyo al sector de empleo, con lo cual su objetivo fundamental es apoyar una reforma del sector de empleo. Yo creo que hay muchos temas que hablar, justamente por las multicausas que provocan la situación de pobreza y desempleo en Honduras y en la mayoría de nuestros países. Pero yo creo que debe haber un compromiso ético y moral, justamente en términos de mejorar esa coordinación y esa dispersión de esfuerzos que hay a nivel territorial. Y eso viene de distintas vías, ¿verdad? De los distintos actores que intervienen, de los principales interlocutores de la relación laboral. Debería de haber un compromiso en ese sentido. Y el programa Euroempleo tiene como objetivo fundamental apoyar el objetivo de la Política Nacional de Empleo de Honduras, que también desde la perspectiva de Euroempleo constituye un instrumento de política pública que debe de mejorarse, debe de fortalecerse, pero de que todas las instituciones públicas, privadas, deberían de acompañar. Hay un empresario que menciona en reiteradas ocasiones que en la actual coyuntura de Honduras no hay que apuntar con escopeta, sino que combina telescópica, justamente porque los problemas son tantos en el país que debería de hacerse una hoja de ruta identificando cuáles son aquellos problemas prioritarios que se deben de atender en el cortísimo plazo. Y entre esos, pues,
están reiterados en distintos informes de la CEPAL, del Banco Mundial, de instituciones nacionales. Y lo más importante, los principales interlocutores de la relación laboral han apuntado hacia esos problemas. Reforma del Sistema Nacional de Formación Profesional, apoyo y dinamización del sector de micro y pequeñas empresas, que es a lo que apunta el programa Euroempleo, y por supuesto generar condiciones para empleos dignos, pero también productivos. En ese sentido, la apuesta del programa Eurolabor es a aprovechar esos instrumentos o ese instrumento de política pública, que es la Política Nacional de Empleo de Honduras, pero debe de ser en el marco de un diálogo y de una coordinación interinstitucional e intersectorial. Aquí también en Honduras hay una instancia fundamental que se debe de fortalecer, que es el Consejo Económico y Social, que por su característica de promover el diálogo social debería de constituirse en una instancia en donde se diseñe y se pongan en marcha estrategias conjuntas de actuación a partir de los problemas que ya están suficientemente identificados. Básicamente ese es el aporte y las proyecciones que el programa Euroempleo tiene con el apoyo de la Unión Europea, y justamente el acompañamiento y la participación activa de los distintos sectores, coordinados por supuesto por el gobierno, es fundamental. Ya me adelanté un poquito. Creo que muchas veces caemos en que el sector privado le culpa al gobierno, pero que el gobierno le culpa al sector privado. Pues sí. Entonces, Entonces, Armando, quisiera que se enfocara, por lo menos, si quieren mencionar algunos factores claves, cambios que el gobierno tiene que hacer también, pero ¿qué puede hacer el sector privado en sí? ¿Cuáles son, ya viendo el informe, reflexionando, tiene muchos años en este tema, qué aportes puede dar el sector privado en sí a cambiar esos 20 años de pobreza extrema, de esa cantidad alta de ninis, y ahora vemos muchos de ellos son mujeres? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, pero qué también puede hacer el sector privado en sí? Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera decir que los que están aquí deberían de leer ese informe. Ese informe está muy bien hecho, hace un análisis, un diagnóstico obviamente, hace un análisis de todo el mercado laboral, de todos sus componentes, y eso es lo importante en este informe. Cuando revisé el documento, yo creí, bueno, aquí no puedo ir a culpar exclusivamente al gobierno, también tenemos responsabilidad los miembros del sector privado. En los últimos años hemos querido corregir muchas de las falencias que se establecen en este diagnóstico. Lamentablemente no existe una política pública sobre el mercado laboral en el país. No existe una política pública de empleo, porque la que mencionó Walter fue una cosa que se hizo en la carrera para que no se perdieran los fondos de la cooperación europea. Por eso se firmó ahí, lastimosamente no está el ministro del Trabajo, pero él lo sabe que así ocurrió. No hubo consenso entre los sectores. Mientras no haya consenso en materia laboral entre los trabajadores, el sector privado y el gobierno, difícilmente se van a echar a andar los programas. El tema que hoy nos lleva, que es el diagnóstico del mercado de trabajo, tiene el primer componente, es la educación y la formación profesional. Es el primer elemento. Y aunque Martibón fue muy diplomática en su presentación, yo quiero decirles que el informe no le está dando la respuesta a nadie, y lo dice el informe.
Al único que le ayuda el Infope es a los aprendices de los trabajadores que están afiliados al sindicato. Y los aprendices que llegan a trabajar o a formarse al Infope son los que ya están trabajando, los que ya tienen un puesto de trabajo. Pero no estamos formando para los nuevos puestos de trabajo. Seguimos con el pensamiento del siglo pasado. La estructura del Infope del siglo pasado. Los programas de educación son del siglo pasado, del tiempo de los militares, para ser más claros. ¿Qué tenían ellos de idea sobre formación profesional? Nada. Pero esa es la estructura que se tiene. Lo que pasa es que a nadie le gusta decir esas cosas. Eso es la formación profesional. Sobre generación de empleo. ¿Por qué no hay generación de empleo en el sector privado? Porque las condiciones que imponen el mercado al sector privado no es atractivo. Voy a hacer uso de la última frase de ella. Dijo, no está viniendo la inversión extranjera directa. Pero ¿y cómo va a venir si uno de los elementos, dijo, no hay seguridad en el cumplimiento de los contratos? Y eso se maneja en los tribunales civiles. Nadie quiere creer, porque si hace un contrato con el gobierno, seguramente no se lo va a cumplir, o le va a cambiar las condiciones a la mitad del camino. Esas condiciones no se hablan públicamente, pero eso es lo que le ocurre a los centros de trabajo. La financiación, también se habla en el trabajo sobre ese tema, para la micro. Nosotros no nos gusta hacer la clasificación. Para los empresarios en forma general es más difícil. Para aquellos trabajadores que tienen, empresas que tienen menos de 5 trabajadores, es más difícil. Por mucho que quieran decir que los programas asistenciales del gobierno durante los últimos 6 años no han servido, no han ayudado, no ha bajado la pobreza, y ahí está el resultado. No es invento nuestro, lo acaba de decir el informe del Banco Mundial. Nos está dando la razón. Pero un elemento importante, que aunque solo fue rápidamente, sí nos preocupa que las mujeres que están mejor preparadas y terminan educación que los hombres no estén ingresando a los centros de trabajo formales. Y esperan a que puedan conseguir un mejor trabajo de lo que ellos aspiran por su propio conocimiento. Eso es primera vez que hay un informe que lo relata, que lo dice, por lo menos a lo que nosotros hemos revisado. Otro elemento es los costos laborales. El salario solo es uno de los elementos, del salario. Pero también alrededor de todo eso aparece también el 13º mes de salario, que es un bono, el 14º mes, que es un bono, el pago de todos los inventos que crean cualquier gobierno populista cuando quiere quedar bien con los trabajadores, los aumentos desmesurados del salario mínimo. Esas cosas, en lejos de atraer la inversión, la aleja. Lo bueno de hoy, en este informe, es que establecieron que el salario más alto de Centroamérica es el de Honduras. Y está bueno que lo haya dicho el Banco Mundial, porque cuando lo ha dicho el sector privado es mentira, es para que no le den aumento a los jovencitos trabajadores. Y no es ese el sentido. El sector privado le podría dar mejores salarios a los trabajadores si es por competitividad. Pero en este momento no se puede medir la competitividad en el sector privado. Claro, es feo decirlo, pero es verdad. Y por último, sobre el despido. Ese es uno de los elementos, pero para que se vaya preocupado Jan y su colega Verónica, en el Congreso Nacional se está discutiendo, sin la aprobación del sector privado obviamente, la creación de la ley de procedimiento laboral. Y esa ley va a obligar, igual que en los juicios laborales, a que el abogado sea el que va a llevar la condición para llevar el proceso, para alargarlo. El costo laboral de alargar un caso no es a veces hay contubernio entre el juez
y los abogados. Pero eso es lo más caro. Despedir un trabajador en Honduras porque él pide reintegro, él no pide que le paguen prestado, pide reintegro. Y los abogados le compran el juicio al cliente. Cuando sea juicio oral, es lo que se pretende con ese código, va a ser más complicado que los juicios penales. Si hoy los abogados cobran excesivamente en un juicio penal, imagínense en un juicio laboral. Entonces, lejos de hacerlo flexible, de hacerlo más barato, lo estamos complicando todo. Pero en el Congreso quieren quedar bien con los trabajadores, pero van a terminar de arruinar el sistema. Y este informe, ojalá lo lean los diputados, ojalá lo lean en el Ministerio de Trabajo. No creo que lo lean porque les cuesta leer más de 2 páginas, pero ojalá que lo lean, o que alguien se los interprete y les mande un resumen ejecutivo de 2 páginas, porque ese es el problema, ¿no? Que ya no queremos ni leer. Les sugiero, las conclusiones de este documento son muy buenas y deben de establecerse como política de Estado. Esas cosas creo que es importante publicarlas ya y hacerlo y difundirlo en las redes de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Armando. Ya por último, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ. Y mencioné en mi introducción que ASJ tuvo una conferencia de prensa aquí hace más o menos un mes, donde dijimos también inaceptable que hay 1.1 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, de los 3 millones que deberían estar, otro dato inaceptable, y 800,000 de ellos son jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Entonces quisiera, Carlos, que usted se enfocara en eso, qué es lo que ASJ propone, qué puede hacer el Estado, qué puede hacer el sector privado, cooperantes, instituciones como CADER para enfrentar esta situación. Gracias Ian otra vez. Para los que no somos economistas, creo que valoramos la forma didáctica como Ian, un estudio tan técnico, estábamos ahí muy expectantes y entendiendo esto. Yo creo que es muy importante y estar con una reina aquí también. Qué bueno, no me salvó. En ASJ tenemos una norma que siempre tiene que haber una mujer, por lo menos en el panel, lo que promovemos nosotros y donde participamos. Entonces, gracias a esto. Miren, si el presente es complejo, lo que vimos hoy, con todos estos datos que nos planteaba Ian y toda esta evolución, pero para atrás que estamos viendo, el futuro es mucho más, cuando uno ve lo que está pasando. O sea, cuando vemos que tenemos 1.1 millón de niños en edad escolar que están excluidos del sistema y que se hizo un esfuerzo muy grande en los últimos años gracias a la cooperación para, por primera vez, bueno, después de 30 años, tener un plan estratégico en materia educativa que nos proyectaba cómo el Estado hondureño iba a enfrentar los problemas educativos, y uno de ellos era, uno de los compromisos, ese plan se aprobó recientemente el año pasado, era que este año se iba a incrementar por lo menos 3.000 millones el presupuesto en educación para poder atender un 30% de ese 1.1 millón de niños fuera del sistema. Para eso se requería contratar 10.000 nuevos maestros. Ahí hubiéramos ayudado, el sistema hubiera ayudado con este tema del empleo, pero lo que pasó fue totalmente lo contrario. O sea, más bien se acortó, se redujo el presupuesto en educación, aunque sí, por mantener la estabilidad y la gobernabilidad del sistema, se lograron 1.000 millones para aumentos salariales de los maestros. Porque bueno, ya saben lo que pasó en un esfuerzo de algunos hondureños ilusos ahí, que todavía creemos que se puede hacer algo. Estábamos haciendo un planteamiento para desentar el sistema y bueno, se generó todo el conflicto de la plataforma con una idea
errónea de querer privatizar y se desestabilizó la situación. 1.000 millones de lempiras para eso. Entonces sí tenemos un futuro bastante complejo. Pero no solo eso, sino es que en 2019 65.000 niños dejaron menos ingresaron al sistema educativo. 65, o sea, en vez de mejorar la cobertura, más bien 65 menos. Bueno, pero no solo eso, el tema de la deserción. Tuvimos la mayor deserción escolar de los últimos 6 años. Y ya sabemos que cuando un niño abandona la escuela, incorporarlo es mucho más difícil. Y Marta Ivonne decía en su introducción que llegan los estudiantes a sus programas, pero no tienen las competencias. Claro, no tienen las competencias, porque en los últimos 5 años se nos estancó el tema de calidad educativa. Gracias a un trabajo que se articuló con muchas organizaciones, sector privado, incluso el Estado, habíamos logrado mover los indicadores educativos y lo estábamos celebrando, pero bueno, demasiado bueno para que fuera permanente. Se estancó y tenemos 5 años que en español y matemáticas no quedamos. Entonces, si vemos el presente con lo que nos mostró Ian y lo que dice el estudio, más esta realidad, obviamente el futuro es aterrador. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Para responder, perdón. Uno es que no podemos seguir siendo observadores. Armando, tú lo decías, yo creo que sí tenemos que decirlo. Sí hay que decirlo, porque al final esto es nuestro, este país es de nosotros y todos tenemos que ver cómo logramos revertir esta realidad. Nosotros estamos planteando que se tiene que fortalecer el diálogo, por lo menos en materia educativa. Hemos estado hablando la sociedad civil por un lado, el sector privado por otro lado y la cooperación por otro lado, ¿verdad? O sea, solo en los proyectos que nos presentaron acá, yo sumé más o menos los créditos y todo, y creo que era un poco más de 4.000 millones de lempiras. Pero lo que hoy se está manejando de la cooperación internacional y créditos para el tema educativo, la gran pregunta es si esos proyectos están respondiendo a esta realidad o si al final estamos patinando sin tomar en consideración estos indicadores. Entonces, desde ese modo estamos planteando un acercamiento, un diálogo con el sector privado, y ya hemos empezado con algunos de los grandes empresarios. Nosotros les llamamos las élites hondureñas, que esto debe de interesarlos para ver de qué manera podemos articular algunos esfuerzos para tratar. Nosotros no podemos imponer límites, es posible que ellos quizás tengan un poco más de posibilidades a los actores políticos para revertir esta realidad y tratar de enfrentar estos problemas que tenemos en educativo, que nos permitan soñar o creer que la realidad para el país pueda ser diferente. Creo que sí se puede, pero es necesario dialogar más en distintos sectores, que la cooperación también pueda tomar en consideración la opinión de los actores no estatales al momento de diseñar esos proyectos, esos programas, y tratar de asegurar que haya efectividad. Gracias, Carlos. Voy a pedir un aplauso para el panel. Y quiero terminar casi con las palabras con las cuales comencé, ¿verdad? Si solo escuchamos este estudio y cada quien va a su casa a lamentar, a llorar, poco ha servido. Entonces creo que nos toca a nosotros, no a Ian ni a Rafael, a nosotros del panel, ustedes el público, de juntarnos y lograr los cambios que son necesarios. Ahí Carlos, bueno, cada uno ha propuesto, pero creo que mucho tiende a ver cómo nos juntamos las personas de buen corazón, pero también de buenas ideas, de
pensamiento crítico para cambiar ese futuro, porque si no tenemos el lujo de dejar las cosas así como están. Poco creo que en 50 años Honduras ya no existe, pero sí en 50 años nuestro futuro puede ser mucho más feo y difícil, o mucho más optimista y positivo, y yo creo que al final de nosotros depende. Gracias. Muchísimas gracias a los integrantes del panel, también a nuestro moderador y a todos ustedes también gracias por su presencia. Les recordamos que el informe completo está siendo entregado en físico en la parte de afuera de este salón y también está disponible en la página web del Banco Mundial y también lo estará en la página web de la ASJ. Muchas gracias por acompañarnos.